Buenas noches, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban el cordial saludo de nuestra Iglesia Comunión, Gracia y Paz. Y esta noche, continuando con el estudio del Reino de los Cielos, vamos a estudiar la parábola de la red. Así que por un momento oren en su casa y empezamos con el estudio. Amén, hermanos. Hago una pequeña pausa. Bien, hermanos, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 50. Vamos a dar lectura prontamente a esta porción de la palabra para comprender el mensaje de hoy. Dice así la palabra de Dios: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Con fines prácticos para que ustedes también aprendan a hacer estudios, voy a dividir, si el tiempo nos lo permite y logramos terminarlo, el estudio en tres aspectos. El aspecto bibliológico, es decir, una pequeña crítica textual acerca de la traducción, del contenido del texto. Luego una parte exegética, o por ahí comprender las palabras, su contexto, de lo que nos están hablando en esta porción también. Y finalmente la interpretación o la hermenéutica. Si usted quiere hacer sus estudios así, lo puede hacer considerando esos tres aspectos. ¿Ok, hermano? Solo con fines pedagógicos. Entonces vamos a esa parte bibliológica, que es el texto en sí mismo que aparece aquí en la cita. Entonces vamos a hacer una pequeña crítica textual. Por ejemplo, en los griegos más antiguos no aparece la palabra peces, no aparece esta porción que dice recoge toda clase de peces. No aparece la palabra peces, solamente dice recoge toda clase de géneros. La palabra que aparece en griego es géneros, no aparece la palabra peces. Otra crítica al texto es que lo malo que aparece ahí en la porción dice y lo malo echan fuera. Esa expresión malo viene del griego sapra, que puede significar mucho más cosas. Puede significar indigno, corrupto, necio, perjudicial, inútil, podrido, sin valor, incomible. Pero aquí en la traducción se le ha puesto lo malo. Pero quiero que sepan que significa muchas otras cosas. Esta misma palabra sapra aparece en Efesios 4:29. Rápidamente ustedes recordarán que ahí dice así textualmente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pues ahí corrompido, el original griego dice sapra, para que ustedes tengan una idea de lo que no se tradujo y de lo que sí se ha querido expresar, para tener una mejor comprensión del texto. En tercer lugar, la palabra red en el griego tiene muchas variantes. Hay redes pequeñas, y para ello hay una palabra en griego similar para describir eso, pero también hay redes grandes, y la red que está apareciendo aquí es la jávega, que hasta nuestros tiempos se usa en algunas partes del Mediterráneo, y lo que significa que es un bote de remo de unos 12 o 13 pasajeros, de unos 7 metros de longitud, que para pescar anclan la red en la playa y avanzan hacia adentro. Entonces son redes grandes, es otro tipo de red, no es la red pequeña que se echa con plomos
de una persona y luego la sacan. Esto es una red como de arrastre. Entonces, esa red que aparece ahí, justamente este tipo de red, una red grande. ¿Okay? En cuarto lugar, la palabra siglo, en el griego que aparece ahí, es la palabra aion, A-I-O-N, de donde viene la palabra eon, que traducido debe ser era, periodo, dispensación, pero no el siglo cronológico al que estamos acostumbrados. ¿Ok? No es la palabra exacta, la traducción exacta siglo, sino más bien era. Y en quinto lugar, en el versículo 47, dice, y una vez llena la red, ¿verdad? Entonces la palabra con la que está relacionado ahí, y una vez llena, está relacionado con el griego kairos, que significa el tiempo oportuno o la oportunidad que Dios da, o la oportunidad en la que Dios interviene, o la madurez de algo. Eso es el kairos. Entonces ahí esta palabra una vez llena tiene que ver entonces con esa palabra kairos, el tiempo, no en cronos, que cronos significa el tiempo cronológico, como nosotros lo acostumbramos a ver. En Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, ahí también esa expresión está relacionada con el kairos. O sea, es cuando Dios cree que es la oportunidad adecuada de intervenir. Ese es el kairos, cuando Dios considera que es el momento de intervenir, el kairos de Dios. No está relacionado al tiempo cronológico. Muchas veces la gente suele poner fechas a los eventos de Dios y se cometen errores tremendos, porque no es en nuestros tiempos, sino es en el momento oportuno que Dios considera actuar. ¿Ok? Eso es lo que está apareciendo en el griego. También en Apocalipsis 6:10 al 11 volvemos a ver este kairos de Dios, donde está ahí los mártires de Dios clamándole al Señor, Señor, ¿cuándo nos reivindicas? ¿Cuándo implantas tu reino en la tierra? Y el Señor le responde, dejad que yo complete el número de los escogidos. Allí está relacionado también con kairos, que es la misma expresión que está apareciendo en esta parábola. Entonces pueden ustedes ver ahí en Apocalipsis 6 del 10 al 11 en sus casas. También lo vemos en Génesis 15:16, y voy a ir a esta porción de la palabra que aparece también ahí el kairos. Dice así, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Porque aún no ha llegado al colmo los amorreos. Entonces aquí en esta conversación de Dios con Abraham, Él le profetiza que será padre de muchas naciones, le dice que su generación irá a Egipto, pero le dice que estarán en Egipto 400 años. Ya desde antes se sabía que los israelitas estarían 400 años viviendo en Egipto, porque era un tiempo que Dios aprovechaba para ir soportando la maldad de los amorreos, que sería la futura tierra prometida de los descendientes de Abraham. Entonces le dice, estarán allá, ¿cuándo? En mi kairos, cuando a mí me llegue el colmo de los amorreos, cuando la ira de Dios se colme, en un tiempo que Él considera que es el oportuno. Entonces justo en ese tiempo los hace salir de Egipto, porque Dios actúa en sus tiempos, en sus kairos. Entonces esta misma idea aparece aquí en la parábola de la red. Hasta ahí una más, por ejemplo, la palabra horno de fuego viene del griego kaminon. Ahí textualmente está apareciendo la palabra kaminon. No aparece la palabra geena, que es el griego de infierno, que a su vez viene del hebreo valle de Hinnom, que era el lugar a las afueras de Jerusalén donde se quemaba la basura, donde se quemaba lo inservible. Y ellos sabían que era un lugar de quemar cosas, y era el valle de Hinnom, y de ahí viene la transliteración al griego geena, que nosotros lo hemos traducido como infierno. Pero aquí no aparece la palabra geena, aquí está apareciendo la palabra camino, con K.
Por eso se traduce horno de fuego y no tenemos que confundirlo con el Gehenna. ¿Ok? Entonces, teniendo estas crítica textual y estas consideraciones, pasamos ahora a la etapa de hacer un poco de exégesis acerca del resto del contenido. Entonces, por ejemplo, la parábola dice ahí, el Señor Jesús está diciendo, asimismo, es decir, esta parábola está dentro del conjunto de las parábolas que hemos estudiado antes y quiere expresar la misma idea, o sea, quiere hablar otra vez del reino de los cielos, pero desde otro aspecto. Tal vez para que nosotros comprendamos otros aspectos del reino o tengamos la idea más clara y detallada de lo que significa el reino de los cielos. Entonces, asimismo, forma parte, y una de las parábolas que hemos estudiado que se asemeja mucho es la parábola del trigo y la cizaña, porque vamos a ver que muchos versículos se parecen y muchas expresiones están aquí contenidas. ¿No? Recuerden que el trigo y la cizaña está antes, en el mismo capítulo 13, desde el 36 al 43. La red pues que aparece aquí es una red que atrapa a muchos, porque es una red grande. Y el mar siempre en el concepto bíblico significa muchedumbre de personas, son muchas las personas. Entonces es una red que atrapa a muchedumbre de personas ahí. Y hemos visto que habla de géneros de personas, distintos géneros de cristianos, es lo que quiere decir, porque recuerden que está hablando del reino de los cielos, entonces va a decir que hay muchas clases de cristianos, de creyentes. Y es el tiempo de la iglesia, porque aquí vemos en esta parábola, en la historia, que la iglesia está evangelizando, discipulando a muchedumbre de personas y están viniendo algunos a Cristo, otros quedan fuera de la red, pero es el trabajo y el tiempo de la iglesia, por lo tanto se está refiriendo al tiempo de la iglesia desde la venida de Cristo hasta la instalación del milenio y el reinado de los 1000 años de Cristo. Vamos a ver esa idea cómo se va afirmando a lo largo del estudio. Entonces, cuando habla de géneros y de muchedumbres, obviamente en esa red va a haber de todos los que logran alcanzar el Evangelio, van a haber creyentes verdaderos y creyentes carnales. Pablo dice creyentes espirituales y creyentes carnales, pero también habrán creyentes nominales que tienen un concepto mental de Dios, pero no han nacido de nuevo. Entonces, en el trigo y la cizaña la idea era separar lo bueno de entre lo malo. Aquí otra vez estamos viendo que va a haber un tiempo entonces de separación entre lo bueno y lo malo, porque la palabra dice entonces ahí que saldrán a la orilla, o sea, sale del mundo y va a haber una recolección en la orilla, ya fuera del mar, fuera de muchedumbre, y va a decir en un tiempo específico, en un kairos específico. En 1 Corintios 4:5 quiero que lean ahí sobre los géneros de creyentes, o creyentes nominales o carnales. Dice así la palabra de Dios: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ahí está. Al final Él lo hará, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Va a haber una selección al final de los tiempos, y eso le compete al Señor. Nosotros no tenemos por qué seleccionar a las personas, es Dios quien seleccionará del trigo y la cizaña. Es Dios que va a separar qué creyente es auténtico y qué creyente es falso, qué creyente es nominal y qué creyente es auténtico. Eso es un trabajo del Señor al final de los tiempos. Nosotros no tenemos eso que hacer porque no lo sabemos, lo ignoramos, y podemos cometer errores garrafales, tremendos, hermanos. No juzguemos nada antes del tiempo que el Señor tiene determinado. Entonces, lo mejor es que seamos cristocéntricos y cristológicos, que toda nuestra vida en comunión con Cristo gire en torno a Él. Es el camino más seguro, hermanos. Usted no siga géneros, corrientes de pensamiento dentro de la iglesia, no siga escuelas de la iglesia, no siga, yo sigo a este predicador, yo sigo a este hermano, a esta enseñanza. No, hermano, usted sea cristocéntrico, cristológico. Toda la iglesia tiene que girar en torno a Cristo, a su palabra, a su enseñanza. Porque si nosotros empezamos a tomar partido por alguna tendencia de la iglesia o alguna escuela de la iglesia, podemos desviarnos y podemos cometer errores.
Se trata entonces de tener toda nuestra vida centrada en Cristo, porque Cristo es el que va a evaluar mi relación con Él. Él no te va a decir de qué escuela fuiste, de qué denominación fuiste, no, Él no te lo va a preguntar eso, hermanos. Entonces, cuando salen a la orilla, dice que aparecen los ángeles, y los ángeles van a separar, como en la parábola de trigo y la cizaña, a los buenos de entre los malos. Fíjense que es al final de una era, los saca. Volvamos ahí entonces a Mateo 13, dice así: y una vez llena, en el Cairo de Dios, la sacarán a la orilla, la red llena de peces, y sentados recogen lo bueno en cesta. Así dice la palabra de Dios. Recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin de la era. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Al final de la era separarán los justos de entre los malos. Es el mismo concepto que se repite, y esto es importante recalcarlo porque nosotros hemos a veces entendido que los justos son arrebatados antes del sufrimiento de los malos. Pero aquí, como en el trigo de la cizaña, estamos hablando de que primero son los malos de entre los justos sacados. Y aquí estamos viendo de nuevo, voy a volver a repetir, dice: así será el fin de la era, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿No? Apartarán a los malos de entre los justos. O sea, primero viene el juicio contra los malos y los justos serán raptados al final, porque aquí habla ya de ese rapto de la iglesia que vamos a empezar a ver. Entonces, haciendo estas aclaraciones, tanto bibliológicas como exegéticas, ahora ya tenemos la idea del mensaje de la parábola. Entonces, aquí el mensaje está hablando del tiempo de la siega de los ángeles. El tiempo de la siega, el tiempo de la primera resurrección y el tiempo del rapto, que son eventos simultáneos. Dice Pablo que los que durmieron en Cristo no precederán a los que están vivos al momento que Cristo regrese en su parusia. Cuando Cristo venga por segunda vez, resucitará a los que murieron en Cristo, y los que estemos vivos seremos transformados, raptados, un evento simultáneo. ¿Y qué se va a producir ahí? Se va a producir un juicio de la iglesia por el tribunal de Cristo. Entonces, gran parte de la iglesia pasará hasta el final de la tribulación, y casi al final de la tribulación la iglesia será raptada. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero es un evento simultáneo, porque la primera resurrección es solo para la iglesia. No es para los que desecharon a Cristo. Ellos resucitarán en la segunda resurrección e irán al juicio del trono blanco, donde también juzgará el Hijo. Pero es un juicio a los no creyentes, y que serán juzgados por el libro de las obras que se abrirá. Y también va a estar el libro de la vida, y ya les explico por qué estará abierto también el libro de la vida. Esto ya lo hemos visto en otras clases, pero para los que no han tenido la oportunidad, voy a citar algunas porciones de las escrituras que refuerzan esta interpretación. Entonces, esto es similar a lo que dice Mateo 13:30, ¿no? Mateo 13:30 dice lo siguiente: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoged primero la cizaña. Primero es la cizaña, hermanos. Primero son los malos. Y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Los justos al final. Usted puede remitirse a Apocalipsis capítulo 14, versos del 14 al 20, ¿verdad? Y puede leer los versos 12 y 13 también. Y usted va a encontrar lo siguiente, y por un tema de tiempo, hermano, no lo voy a leer, pero ahí usted va a encontrar la cosecha de la mies durante el dominio ya de la bestia, porque en los versículos 12 y 13 ya está diciendo a los hijos de Dios, les está diciendo así textualmente. Se dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Son creyentes que mueren en pleno contexto de la tribulación, en plena marca de la bestia, en pleno dominio de la bestia. Y hay cristianos, y son de los mejores cristianos, los que soportarán hasta el final. Y después de eso recién habla del rapto. Entonces, de los versículos siguientes, él ya va a hablar del rapto, de lo que el Señor hará, ¿no? Entonces, léalo usted en sus casas, Apocalipsis capítulo 14, los versos 14 al 20. Bien, hermanos, ahora vamos a ver sobre la primera resurrección y el tribunal de Cristo, otras citas que confirman lo que estoy interpretando de la parábola. Dice, podemos ir a Mateo 5:22 rápidamente, busquen ahí Mateo 5:22. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ok, hermano? Entonces, aparece ahí, hermanos, que tenemos una obligación de pagar las ofensas aquí en la vida, ¿no? Y fíjense que aparece ahí relacionado al juicio de los creyentes. O sea, hay un juicio por nosotros ofender. Dice, estamos expuestos. Cuando nosotros le decimos necio a algún hermano, dice, seremos culpables ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al Gehenna. Eso es lo que dice textualmente. Y nos dice que mientras estemos vivos nos pongamos de acuerdo con los hermanos, porque de ahí no va a haber oportunidad. Porque por estas cosas que hacemos acá seremos juzgados ante Cristo. Porque Cristo ya nos salvó jurídicamente a todo el que cree en Él, pero seremos juzgados por nuestras obras. Eso es lo que está tratando de decir la porción de la palabra, lo que dice estos pasajes acerca del tribunal de Cristo. Entonces, si no, ¿para qué habría tribunal de Cristo? Si ya todos somos salvos, pero Cristo nos va a juzgar por lo que nosotros somos durante el tiempo en que vivimos. Así que hay un tiempo de pagar nuestras responsabilidades, nuestras obras, hermano. Entonces vamos ahora a 1 Corintios 13, del versículos 13 y 15, ya lo hemos visto rápidamente. Dice así, 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otra vez, hay un juicio, se pagan los delitos del creyente durante su vida cristiana. Es pasado por el fuego cerca del Gehenna, pero no es destruido por el Gehenna, sino es pasado. Dice, aunque por sí mismo no perderá la salvación. Se refiere a ese aspecto jurídico de la salvación, porque Cristo ha muerto por todos los que creen en Él. Todo lo que tú me diste, Padre, yo no perderé ninguno. Se cumple su promesa. Pero ¿quién va a reinar con Él en su reino? Es aquellos que han llevado una vida cristiana victoriosa. Entonces Él va a juzgar nuestras vidas, hermanos. Siempre el juicio primero cae sobre sus hijos. Así fue con Israel y así será con la iglesia. Entonces también podemos ver en 2 Corintios capítulo 5 versos 9 al 6. Dice lo siguiente, 9 y 10, perdón, 2 Corintios versos 9 y 10. Dice así: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo. Pagaremos, hermanos, seremos retribuidos por nuestra forma de vida cristiana. Para eso se instalará el tribunal de Cristo, y que será después de la primera resurrección y el rapto del tribunal sucederá en los cielos, y los vencedores quedarán con Cristo y bajarán a reinar 1000 años, y los que perdieron se irán a un lugar de castigo casi cerca al infierno, expuestos al fuego, pero que no es el infierno, porque ni siquiera en esta parábola habla de que será un tiempo eterno. Entonces vamos también a Mateo 25, versículos 12 y 30, donde podemos comparar también que esto es similar a la parábola de las 10 vírgenes y a la parábola de los talentos o de las minas. Dice así, Mateo 25, primero el versículo 12 dice: mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco, le dice a las vírgenes que no guardaron el aceite y no las deja entrar a las bodas. Dice, yo no las conozco, pero realmente no las conocía. Lo que está queriendo decir es que por mucho tiempo ellas pensaban conocer a Dios, pero no creyeron en Dios, no vivieron conforme con Dios, conforme a lo que Dios quería, y es como si nunca lo hubieran conocido. O sea, lo conocen pero no lo conocen. Muchas veces nosotros podemos caer en esas circunstancias. Pensamos que conocemos a Dios, pero aún no lo conocemos, hermanos. Y ahí hay un secreto de fe que tenemos que aprovechar nosotros, hermanos. ¿Conoce realmente a Cristo, su poder, su protección? ¿O tú estás dudando aún de quién es Él y cómo actúa Él? Es probable que no lo conozcamos bien aún, hermano. Entonces realmente en ese tiempo dice, no te conozco, no confío en ti, tú no confiaste en mí, por lo tanto nunca nos conocimos. Está desaprobando su vida. Y en el versículo 30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eran siervos de Dios. Pedro le pregunta, Señor, ¿y a quién te refieres cuando hablas del mayordomo infiel? Se refiere a la iglesia. El que no considera que Cristo va a venir, el que no considera que nuestras obras serán pagadas, pues será como este siervo infiel. Échale fuera del milenio, échale fuera de mi reino. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, como lo está diciendo aquí la parábola de la red. Cuando los peces se han echado fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese que no aparece la palabra eterna. No es un sufrimiento eterno, es un tiempo de castigo. Porque pasarán por el fuego, no será un castigo eterno. ¿Cuánto tiempo dura ese castigo? El mismo tiempo que dura el reino de Dios en la tierra, que decimos que son 1000 años. Pues unos van a vencer 1000 años, otros irán a sufrir 1000 años. ¿Y qué sufrirán? Expuestos al fuego, presos hasta que paguen el último cuadrante. ¿Y qué más dice Lucas al respecto? Podemos ver ahí, hermanos, también en Lucas capítulo 12, versículos 46 al 48, dice lo siguiente: vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, a ti, hermano, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay responsabilidades en lo que hacemos, en lo que sabemos y en lo que conocemos. Entonces será pasar por el fuego, cárcel, pagar hasta el último cuadrante, azotes. Es un tiempo de retribución a los cristianos que no consideraban que Dios pide santidad y Dios pide que nos parezcamos a Él. Entonces esta parábola representa al milenio de Cristo, representa al juicio del tribunal de Cristo, una separación entre los malos y los buenos, los cristianos obviamente, y una retribución para que reinen con Cristo, y castigo para los que no reinarán con Cristo y que luego serán juzgados en la segunda resurrección. Y por eso es que en la segunda resurrección aparece otra vez el libro de la vida, porque ellos quedaron inscritos en el libro de la vida, ¿verdad?
pero no entraron al reino, pero todavía están inscritos en el libro de la vida, y por eso en el tribunal del trono blanco, cuando se abran los libros para los no creyentes, los libros de sus obras, también dice que está abierto el libro de la vida, donde están los nombres de los creyentes salvos por Cristo jurídicamente, pero que no entraron al reino de Dios. Entonces, hermanos, los que van al camino, al horno de fuego, son los que pierden, por lo tanto, el fruto de su trabajo. Y aquí vamos terminando. Vámonos, por ejemplo, en 2 de Juan, capítulo 1. 2 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y ya toda 1 y 2 de Juan se refiere a la aparición del anticristo, de los falsos cristianos, de los hombres que aman más su vida que a Cristo. Y ellos serán juzgados por su maldad, hermanos. Y dice, ustedes tengan cuidado porque pueden perder su fruto. Y al mismo tiempo no van a recibir galardón completo, no van a recibir premio, hermanos. Se puede perder el galardón. El galardón, la estrella, el lugar que te corresponde en el reino de Dios, tú lo has perdido por tu propia responsabilidad. Es un tiempo de castigo. Para eso es el tribunal de Cristo, hermano. Así que tengamos cuidado. Por eso Pablo también, o Lucas, recomienda en Hebreos 2, del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4 dice así. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor mismo, fue confirmada luego por los que la oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, hemos experimentado a lo largo de la historia y a lo largo de tu vida personal y a lo largo del tiempo que vivimos en la iglesia que Dios es poderoso, que Dios ha muerto por nosotros, que Dios pide que nos santifiquemos, que Dios exige santidad, que Dios quiere formarse en nosotros, y podemos descuidar esa salvación tan grande. Esa salvación meritocrática la podemos tirar a la basura. Y exhorta a Pablo, Lucas, a través de Hebreos: ¿vas a descuidar una salvación tan grande? ¿Sabes lo que le espera a la iglesia al final de la era? ¿Sabes lo que le espera a la iglesia al final del juicio contra nosotros, hermanos? No para ir al infierno, sino para premiarnos o castigarnos. Ese es el mensaje y la interpretación natural de esta parábola de la vida, hermanos. Entonces pueden finalmente ir a Hebreos 12, el 5 al 11, y que el Señor nos recomienda que mejor es que ahora seamos disciplinados. Ahora seamos disciplinados, no allá, no en el tiempo del castigo. Si no eres capaz de soportar una disciplina aquí en la tierra, hermanos, ¿tú crees que soportarás una disciplina allá en los cielos o donde sea? ¿Qué es mejor, hermanos? Medita en esta parábola y que el Señor añada en tu corazón lo que yo no pude decir. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios por esta enseñanza. Nos vemos el próximo miércoles. Señor, gracias te doy por este tiempo. Que nuestro corazón sea redarguido y preparado, Señor, para ese día del juicio. Santifícanos, llénanos de tu poder y que siempre tengamos la mirada puesta en ti, no en las circunstancias, no en las personas, sino nuestra mirada puesta en ti, Señor, porque tú me juzgarás, Señor. Gracias, bendice a tu pueblo en
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.